este compromiso con la política es muy importante y consideramos que hay que replicarlo, tratar de sumar cada día más vecinos que se quieran asomar a consultar y a enterarse de lo que de qué se trata la política básicamente y con más detalle el proyecto que lleva adelante Alberto y Cristina, ¿no? Bueno, le damos el agradecimiento a todas las agrupaciones que se suman para armar este ciclo de charlas. Hoy iniciamos con Graciela, diputada electa, y bueno, esperemos disfrutar de la tarde. Le damos la palabra y la bienvenida a Graciela. Bueno, gracias a la organización, a todos los que se comprometieron con colaborar con medios para que esto funcione. Vamos a tener que juntar unos pesitos para pagar las sillas, porque son alquiladas, así que vamos a pedir una colaboración. Y bueno, gracias a todos los asistentes por hacer este paréntesis para pensar juntos. Este es el Frente de Todos, esta es la casa del Frente de Todos, por eso nos juntamos aquí, porque aquí se condensa el vínculo de todos los miembros que participan en este frente y que somos los representantes del Frente de Todos de Argentina en Cipolletti. Y pretendemos colaborar para hacer un movimiento unitario en Río Negro que sea el Frente de Todos para hacernos cargo de los duros desafíos que tenemos por delante. No podría empezar a decir algunas palabras sobre nuestra Patagonia si no evocamos la terrible situación por la que atraviesan nuestros hermanos bolivianos, nuestros hermanos chilenos, nuestros hermanos ecuatorianos en esta avanzada del neoliberalismo fascista en el continente que también nos amenaza, porque estamos sin un centavo, estamos con voluntades de transformación, estamos con relaciones que Argentina a través de los candidatos electos ha venido tratando de tejer una cantidad de vínculos con países hermanos, con organizaciones hermanas que nos ayuden en la difícil coyuntura que atraviesa la Argentina devastada por el saqueo de Macri. Diana, ¿cómo estás? Diana. Sí. Acá hay lugares, ¿no? Tenemos riquezas, tenemos población formada, educada, pero lamentablemente en estos 4 últimos años hemos retrocedido a niveles insoportables de hambre, de falta de techo, de falta de trabajo y sobre todo también de un pensamiento de arriba hacia abajo y de algunos sectores sociales tan despectivo, tan fascista como el que se hace ver en las calles y en las instituciones bolivianas, chilenas, ecuatorianas y brasileñas. El efecto Trump junto con el neoliberalismo son la peor combinación que nos está tocando en estos años en América Latina. Y justamente hoy recibía del Frente de Todos Comahue un mensaje de WhatsApp que decía: nos quieren convertir a la América Latina en el Medio Oriente, vale decir, una tierra de guerra permanente. En el siglo XIX los ingleses jugaron a la balcanización de la América Latina. Después de toda nuestra lucha por la independencia de España, de la Junta de Mayo, de los patriotas Belgrano, San Martín, Castelli, Güemes, Juan Azurduy y tantos otros que lucharon por la independencia argentina y latinoamericana, que trabajaron por la independencia de Chile, de Perú, de Bolivia. Permanentemente fuimos asusados
a separarnos por Gran Bretaña, que hizo buenos negocios con el territorio de cada uno de estos países, y después Estados Unidos ya en el siglo XX, para llevarse los recursos naturales. Después de la crisis de los años 30, en el mundo, y sobre todo en América Latina, se puso en marcha un proceso industrializador, porque ya la economía de nuestros países no podía ser solo primario exportadora. O sea, México, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, no podían vivir solo de exportar los cueros, los cereales, las carnes, el estaño o el cobre o los frutos tropicales, porque no podían con esas divisas que en una etapa fueron las libras esterlinas y ahora desde, digamos, el siglo, avanzado el siglo XX fue el dólar y sigue siendo el dólar, no se podía abastecer a un país de los bienes necesarios por importación, o no se podía desarrollar una economía más diversificada si no se planteaba un programa de sustitución de importaciones que se comenzó después de la crisis del 30 y en nuestros países se consolidó con los gobiernos nacionales y populares. Getúlio Vargas en Brasil, Perón en Argentina, fueron dos ejemplos de la puesta en marcha de programas con el Estado como centro para definir políticas de soberanía, de independencia económica y de justicia social. Y esos programas que en la Argentina pusieron en marcha los planes quinquenales significaron justamente defender la moneda nacional, defender nuestras riquezas, defender el trabajo argentino, promover la educación en todos sus niveles, como educación gratuita, pública, universal de acceso, incluyendo la educación universitaria, que se declaró gratuita a fines de los años 40, o sea, a fines de la década del 40. La creación de Universidad Tecnológica Nacional, la creación de escuelas fábricas, la creación del IAPI, que era el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, con el que se hacía la divisa, el diferencial valor entre la divisa que cobraban los exportadores y su liquidación para, con una diferencia, financiar en créditos accesibles la industria nacional y la obra pública. Esos fueron programas no solo de estímulo económico, de promoción económica, de industrialización, sino que, como lo dijo siempre Perón, eran programas que ponían en marcha una tercera posición que empujaba la unidad latinoamericana para producir y poder vender en Latinoamérica, pero también para enfrentar a los países hegemónicos que eran los que no permitían el desarrollo nacional en cada uno de nuestros países. Estos modelos, con sus más y con sus menos, y con sus crisis políticas, porque cada vez que se le tocó el bolsillo a la oligarquía ganadera, a la oligarquía cerealera, obviamente, si además la naturaleza no ayudaba, como en el año 52, con la gran sequía de 1952, el Estado perdió recursos, no pudo seguir teniendo digamos, el poder político para imponer medidas de restricción en los ingresos agroexportadores, cayó la cosecha, cayeron las divisas y para el año 55 terminamos perdiendo por un golpe de Estado como el de hoy en Bolivia, o como el que tuvo Dilma Rousseff en Brasil. Terminamos perdiendo la conducción política, económica, militar en la Argentina el 16 de septiembre del año 55. En esa época, igual que ahora,
lo hubiera querido hacer Macri, no llegó a tanto, no pudo llegar a tanto. Hubo una proscripción del peronismo que duró 18 años para organizarse políticamente. Hubo persecución, fusilamientos, persecución no solo de dirigentes y militantes políticos, sino sindicales. Hubo un retroceso en las políticas distributivas, en la seguridad social, en el salario mínimo vital y móvil, en la educación pública, todo lo que uno ya conoce que es un plan orquestado por las oligarquías, como es hoy lo que les puede esperar al pueblo boliviano. Retroceder en los derechos, en las capacidades de organización, en la capacidad de consumo, en la capacidad de acceder a los servicios públicos, al agua potable, a la energía. Ustedes saben la pobreza en la que viven el mayor porcentaje de la población de esos países. Y si nosotros pudimos urbanizar, emplear y educar a tantos millones de argentinos que venían del noroeste, del noreste hacia las zonas industriales del Gran Buenos Aires, fue porque hubo políticas de inclusión social desde el año 45, después que se rescató a Perón en el 17 de octubre, y se pudieron poner en marcha instituciones apoyadas también por la Confederación General del Trabajo, por distintos partidos que cooperaron a confluir en el peronismo y enfrentar a los sectores hegemónicos de la prensa, de la banca, de la sociedad rural, que eran los factores oponentes centrales que el peronismo tuvo por aquellas épocas. Hoy es Echeverre el signo de la sociedad rural, como en la etapa de Cristina también los hubo, ¿verdad?, que enfrentaron en el momento del 2008 con las retenciones móviles. Y cada vez que uno hace un análisis de los discursos de esos personajes ante un conflicto como fue el del 2008 o ante las exposiciones rurales del agosto de cada año, se encuentra con los discursos de la oligarquía liberal, hoy cruzada con una oligarquía financiera. Ya no son ganaderos, hoy son sojeros cruzados por las finanzas. Eso tenemos hoy para enfrentar en una Argentina que la dejaron sin divisas, la dejaron con un aumento brutal de los indicadores de desempleo. Y si el indicador del desempleo abierto, que es la tasa de desempleo calculada sobre la población económicamente activa, los que no consiguen empleo en la última semana, cuando se hacen los días previos a los relevamientos, en realidad uno podría decir que la situación de precariedad de empleo y desempleo es mucho mayor, porque de Macri para acá los pocos empleos que aparecen son fundamentalmente empleos tercerizados, empleos informales, empleos eventuales, empleos precarios, sin seguridad social, sin, aportes a los riesgos de trabajo, sin vacaciones en muchos casos. El ejemplo es Uber o los distribuidores de comida rápida, ¿verdad? Es lo que conocemos, o como los trabajadores de la construcción informales, porque muchas empresas no los ponen con la libreta y con todos los mecanismos, porque los hacen tercerizarse y que se arreglen con su seguridad laboral y que no tengan vacaciones porque terminan una cosa y tienen que empezar la otra. Y desaparecieron los planes de vivienda, por eso se multiplican las tomas en los sectores periféricos de las urbanizaciones, porque a la vez que la necesidad de vivienda se multiplica la apropiación de la tierra por parte de los sectores que disponen del poder financiero, que encuentran en la combinación
de lo financiero y lo inmobiliario el mejor negocio para sus excedentes. Excedentes que pueden provenir del petróleo, del gas, de la fruticultura, de la construcción que se multiplica. Basta con ver algunos carteles de algunas de las grandes constructoras de Chipoleti, cómo se han extendido en edificios, en loteos, en Neuquén y en Río Negro y en algunas de las localidades vecinas, para saber positivamente que ahí hay mucho excedente no blanqueado en muchos casos, que tiene como destino el uso inmobiliario. Y de ese uso inmobiliario se obtiene una renta fabulosa, que no se obtiene de la producción de jugos o de la producción de conservas o de la producción de aserrado, de madera, como pudo tener el Alto Valle en el desarrollo de por lo menos 8 décadas, 9 décadas, que comenzó la inmigración y la colonización y la producción en las chacras familiares. Y metodológicamente, para poder identificar cuáles son algunos de los desafíos que enfrenta nuestra región, que es donde vivimos, donde nos organizamos para tratar de incidir políticamente, para tratar de multiplicar el mensaje y las acciones que nuestro movimiento del peronismo y sus aliados ha conformado hoy como Frente de Todos. Tenemos que hacer algunas consideraciones metodológicas. No vale el análisis positivista, vale decir el aquí y ahora. Tenemos que apelar a métodos históricos, que por eso yo comencé revisando alguna semblanza de algunos hechos históricos claves, como el 17 de octubre o la crisis de los años 30 o la revolución libertadora. Y bueno, me quedó en el tintero el golpe militar del año 66 de Onganía, con los bastones largos, y el sangriento golpe militar del 76, con los 30.000 desaparecidos, los casi 400 nietos que siguen faltando, y todo lo que significó los campos clandestinos de concentración, la tortura, la desaparición, etc. El Plan Cóndor, que de alguna manera es el reflejo de estos personajes que se multiplican en los países latinoamericanos. Estos militares que vemos sus rostros violentos y sus discursos demonizantes, sus discursos amenazantes, todo el tiempo, en los pocos momentos que se logra tener alguna comunicación libre. O sea que tenemos que apelar a la historia, porque la historia además debe ser acompañada de un análisis estructural. ¿Cómo son las estructuras económicas de los países? ¿Cómo son las estructuras sociales? ¿Cómo es la composición de clases hoy ya se habla más que de clases, en épocas previas al capitalismo se hablaba de estamentos sociales, eran los señores feudales, los siervos. Esto estuvo muy en boga en América Latina antes de las revoluciones de la independencia, antes de la asamblea del año 13, antes de las revoluciones populares del fin del siglo XIX, principios del siglo XX, el ascenso de las clases medias, de las masas, digamos, a través del voto universal, aunque sin mujeres. Para eso tuvimos que esperar y seguir esperando hasta mediados del siglo XX. Pero fueron distintas etapas de cambios sociales y políticos hasta llegar a momentos como los de 2003 a 2015, que podríamos definir como de una democracia más o menos plena, más allá de las amenazas destituyentes que se vivieron en distintos momentos. O sea que en esas clases sociales aparecieron los pequeños y medianos agricultores, los pequeños y medianos industriales, pequeños y medianos comerciantes,
los grandes, por supuesto, los grandes ganaderos, los grandes cerealeros, los grandes industriales, los grandes banqueros, las empresas extranjeras, pero también aparecieron los sectores del trabajo, y esos sectores del trabajo que aparecieron organizados desde la década del 40 por el peronismo y antes, a comienzos del siglo, por los anarquistas, los socialistas, los comunistas, que venían con una impronta importante del mundo europeo y que migraron no solo con una valija, sino que migraron con ideas, experiencias y memoria de lo que sufrían sus pueblos en origen. Esto fue estructurando una nación en la que el Estado fue jugando cada vez un papel más importante, y sobre todo con el peronismo, para estructurar el territorio, para hacer obras públicas, para crear instituciones como los bancos, el Banco Industrial, que después devino el Banco Nacional de Desarrollo, el IAPI, el Sistema de Educación Pública, los hospitales públicos, la seguridad social, las leyes que pergreñaron todo el sistema de seguridad social, que modificó la estructura social, empujando de la mano de la educación un ascenso de los sectores más humildes que pudieron acceder a los recursos gratuitos que el Estado proporcionó. Entonces, no debemos olvidar, no debemos sacar de la memoria, sino que debemos tener en la memoria firmemente anclada cuáles fueron las raíces de movimientos nacionales y populares en la Argentina y qué nos trajeron como resultado, para que no olvidemos quiénes estaban del otro lado negando derechos con discursos estigmatizantes, los cabecita negra, con discursos despectivos, con ataque a las empleadas domésticas no reconocidas ni siquiera como tales, a los trabajadores del campo esclavizados, a las mujeres trabajadoras en los servicios, a los hombres trabajadores en talleres o en pequeñas unidades de servicios, o siendo changarines. Por ejemplo, recuerdo en el puerto de Ingeniero White los bolseros, cuando no había cintas transportadoras para el cereal, ellos tenían que ser cargadores de bolsas. Por decir un ejemplo, los trabajadores del campo siempre forzados a comer lo mínimo, a trabajar de sol a sol y a vivir en alguna barraca, en algún galpón, en muchos casos con frío, con calor, sin agua potable, obviamente sin sistema de salud. Y dependiendo de esa cooptación que hacen los señores ricos del campo sobre sus mayordomos o sobre sus capataces del campo, y esa esclavización ideológica que dio para que, bueno, se hicieran famosos los camiones para llevar gente a votar, que no están muy lejos del presente, porque esto volvió a ocurrir en elecciones recientes. Sacarles los documentos, venderles dentro del predio también sus vicios, como se llamaba, los medios de subsistencia, para cobrarles el precio que se les antojara. Y esto fue muy típico en la Patagonia y generó en la Patagonia levantamientos rurales muy famosos por los años 20, ¿se acuerdan? Como también levantamientos urbanos en la zona de Buenos Aires, Talleres Bacena, 1917 y tantos otros. O sea que lo histórico estructural es clave para entender la dinámica económica, política, social e institucional de nuestros países y también de nuestras regiones. Y además de apelar a un método histórico estructural y no positivista que solo describe y no explica las razones o las causas de los resultados que se tienen o de las formas en que se viven o que las explotaciones que se sostienen, se soportan, etcétera, o las carencias.
Hay que agregar a eso, como otra cuestión de método, un análisis sistémico. Sistémico porque no podemos mirar el lugar, no podemos empezar analizando Cipolletti o la Patagonia Norte sin ver el país, sin ver el sistema latinoamericano y el sistema mundial. Porque en ese proceso histórico que describimos nos encontramos con las etapas del desarrollo del capitalismo, o antes, previo al capitalismo, los sistemas de feudalismo, los sistemas de economías simples o el esclavismo, más allá en el tiempo, aunque todavía perdura en algunos lugares del mundo. Algunos muy cercanos, como estábamos relatando. Entonces el análisis sistémico nos permite ver los flujos entre países, que son flujos económicos, pero también son flujos migratorios de población que escapa de un lado a otro. Lo vemos en Europa, que recibe a fusil prácticamente a los migrantes del norte de África, que se ahogan en las pateras cuando cruzan en el Mediterráneo, niños, mujeres, hombres, desesperados, escapando del hambre, de la violencia, de la desnutrición en los pueblos del África subsahariana o en los pueblos del África mediterránea. Vemos toda la migración que Argentina ha tenido de Chile en momentos de terremotos, en momentos de dictaduras, en momentos de crisis económicas. Los que ha tenido de Bolivia, también en momentos de persecución, de crisis y de hambre. Y los que ha tenido en las últimas décadas también de Paraguay, que no es tanto esta zona, aunque ya tiene población de Paraguay, pero sí en toda la franja noreste y mesopotámica y en el Gran Buenos Aires y la capital federal, dedicado fundamentalmente no al trabajo del campo, sino al trabajo de la construcción, fundamentalmente de tipo masculino y en algunos casos trayendo familia y en otros casos mandando sus ingresos por Western Union, que se hace buenos negocios a costa de derivar el dinero de familias bolivianas o familias peruanas o familias ecuatorianas, paraguayas o chilenas, para transferir a sus familias de origen los medios de subsistencia. Hoy, entonces, para analizar la situación de nuestra Patagonia, vale hacer uso de esos dos elementos, aunque sea metodológico, que es la mirada histórico-estructural y la mirada sistémica. Hoy somos parte de una región, como es la Patagonia, que es parte de un sistema mundial. Las naciones son una forma que adoptaron los territorios de organizarse en una etapa histórica. Nosotros, desde la independencia para aquí, ¿verdad?, con una forma de gobierno establecida por la Constitución, que aunque ha sido liberal, no ha reconocido todos los derechos la Constitución del año 53, pero sí reconoció un gobierno republicano, federal, ¿no es cierto?, una división de poderes, aunque muchas veces, con rupturas, golpes de Estado, sobre todo en el siglo XX, hemos vivido permanentemente con golpes de la década infame en los años 30, que sacaron a Irigoyen y al radicalismo, en el 55 al peronismo, en el 66, en el 76, y después las formas liberales de gobiernos democráticos, privatizadores, como lamentablemente fue parte de nuestro propio gobierno cooptado por el neoliberalismo en la década del 90. Ahí también hay que aplicar la memoria y no olvidarlo, para no cometer errores, para poder resignificar los discursos de algunos que han sido importantes, por ejemplo, en el justicialismo, y que apelan hoy a pegarse definitiva y formalmente al PRO y al neoliberalismo, ¿sí?, y que llegaron a presidir nuestro propio partido en la provincia de Río Negro. Nuestra región es parte de un sistema mundial
que tiene una economía globalizada, permitido ello por algunas condiciones. Por un lado, las tecnológicas, surgidas a partir de digamos, los descubrimientos en materia de tecnologías informáticas y electrónicas, que permitieron desde los años 80-90 que los mercados mundiales se enlazaran y las comunicaciones se enlazaran online, en las ventas online, lo que hoy aquí se ha empezado a desplegar con lo que es Mercado Libre o compras vía Amazon o vía otras redes internacionales por internet, en realidad fue creciendo en el mundo y las fábricas se fueron instalando en China, en Hong Kong, en Taiwán, en el sudeste asiático, buscando fuerza de trabajo barata y enlazando de manera los fragmentos de los procesos productivos, enlazándolos, favorecidos, facilitados por las nuevas tecnologías. Pero no solo fueron las nuevas tecnologías lo que generaron esta dinámica de la globalización, porque las tecnologías, más allá de que no son neutras, no le podemos echar la culpa a las tecnologías. Hay quienes toman decisiones políticas para organizar instituciones, como por ejemplo los mercados absolutamente abiertos que benefician a los países más desarrollados y perjudican a los menos desarrollados. En vez de proteger, como en la etapa de la sustitución de importaciones, la protección, ponerla sobre la producción interna, sobre el mercado local, sobre la industria doméstica y sobre la industria de nuestro continente, favoreciendo una integración comercial y productiva, como hizo Perón o como hizo en algunas etapas el desarrollismo, con sus limitaciones, apelando al capital extranjero, o como hizo Alfonsín con el Mercosur, más allá de que ya el capital extranjero había llegado a instalarse y es difícil de sacar del territorio. En la etapa de la globalización no es solo una cuestión tecnológica, ha sido acompañada de un modelo ideológico basado en el neoliberalismo, centrado en el individuo, centrado en la meritocracia, centrado en el pensar solo en sí mismo, jamás en el otro, centrado en la libertad absoluta del que puede ejercerla. Así, von Hayek, un economista austríaco que fue el creador, uno de los creadores del pensamiento económico y filosófico neoliberal, escribió una obra que se llamó La sociedad abierta y sus enemigos. Para ellos la sociedad abierta es el mercado libre, esa sociedad con la que sueña en sus discursos Macri, la sociedad de la libertad. ¿Quiénes son los enemigos? Los enemigos somos nosotros. Los enemigos son los planeros para ellos. Los enemigos son las mamás solas que pretenden derechos. Los enemigos son los que viven en un asentamiento irregular porque no pueden vivir en otro lugar y entonces generan una toma que supuestamente amenaza su propiedad privada, porque libertad y propiedad privada se exaltan porque venían del liberalismo, pero se exaltan con el neoliberalismo. El liberalismo de la Revolución Francesa, para hacer otra vez un poco de historia, hablaba de libertad, pero lo acompañaba de igualdad y fraternidad. Más allá que no se concretó, y que también fue una lucha ideológica y política, porque avanzó la libertad para algunos, mientras otros reclamaban la igualdad, que no llegaba y que aún se puede decir que no terminó de llegar cuando ya la desigualdad se multiplica a niveles pavorosos. Y la fraternidad solo levantaron esa bandera los que se llamaban socialistas utópicos, y algunos eran socialistas cristianos, otros eran socialistas puros, y que abogaban por una economía centrada en el hombre, centrada en el alimento, centrada en el compartir, y así crearon ciudades cooperativas que se llamaban Armonía, como Robert Owen en Inglaterra,
o los famosos falansterios de Fourier en Francia, que no eran más que huertas comunitarias, porque Fourier hablaba de los falansterios, que eran granjas de alrededor de 100 familias que trabajaban la tierra y compartían la producción. ¿Para qué? Para alimentarse. Y las primeras experiencias cooperativas en el mundo contemporáneo también comenzaron fraccionando para hacer compras comunes y fraccionar la harina, el azúcar, para hacer el pan. Y después para trabajar juntos o para repartir el carbón para poder calefaccionarse cuando morían de frío en Inglaterra, en Francia, lugares tremendamente fríos y húmedos, oscuros en el invierno. Fueron los socialistas utópicos los que enfrentaron de la mano de la bandera de la fraternidad. Y eso le dio vida a las revoluciones de 1848 en varios países, sumándose con sectores de las economías pequeñas y medianas. Y después, más duramente, los que organizaron la Comuna de París en 1870, donde las mujeres fueron las protagonistas centrales que se apoderaron de la municipalidad, del ayuntamiento o la Comuna de París durante semanas. Por supuesto, después fueron reprimidas y matados sus hijos, etc. Pero osaron cuestionar el poder en nombre de la búsqueda de la igualdad y la fraternidad, que es lo mismo que hoy vuelve a pasar. Entre esas épocas, 1870 y 1970, que comienza a avanzar con las nuevas tecnologías y el pensamiento neoliberal, este proceso de globalización, que las ideas neoliberales arrancan muy duramente en Austria, en Suiza, con pensadores financiados desde fundaciones de grandes compañías, y se extendió rápidamente a Estados Unidos, en la zona de Chicago, en la Universidad de Chicago, donde el que se hizo más famoso fue Milton Friedman, poniéndole al neoliberalismo la cara monetaria del neoliberalismo, no filosófica, monetaria. Y a él le molestaban las clases medias, porque decía que las clases medias eran muy ambiciosas de tener educación pública, salud pública, servicios públicos, todo muy caro para ser financiado por el Estado. Porque para ser financiado por el Estado le tienen que cobrar los impuestos a los sectores ricos. Y ahí comenzó esta ideología de Friedman en Estados Unidos a comienzos de los 70. ¿Y saben ustedes cuál fue el laboratorio en el que se puso en práctica el programa neoliberal monetarista de von Hayek y Friedman a comienzos de los años 70? En Chile. Al derrocar a Salvador Allende, de la mano de Pinochet y su represión, se puso en marcha ese modelo que Macri quiso copiar, que Cavallo quiso copiar, donde las jubilaciones no son, fraternas por el sistema de reparto, sino por sistema de capitalización, donde los servicios no son todos públicos, se privatizaron. Y claro, tardaron 40 años en llegar las reacciones más duras que están hoy en la calle en Chile, porque la clase política pactó en distintos momentos con un neoliberalismo, aunque sea pintándose la cara. Porque pactó, la concertación fue débil. Y hoy lo que está haciendo el gobierno de Piñera, que dice que llama a una concertación para una reforma constitucional, es una clara mentira, quebrando a la oposición, donde lo que eran los partidos de la concertación, una parte traiciona las ideas originales y acepta una negociación con Piñera, y los demás siguen su proceso revolucionario o de resistencia. A esa quiebra, a esa fragmentación jugó Piñera en estos días y llama a un plebiscito
para ver si la gente quiere la reforma constitucional en abril del 2020. Hay que ver si va a llegar Piñera a abril del 2020. Están las cosas. Pero bueno, este neoliberalismo ataca a América Latina y nosotros tenemos que tener en cuenta que Argentina y la Patagonia Norte están inmersas en esa realidad. ¿Y cuál es el objetivo hoy concreto de las potencias que estimulan estos golpes y que estimulan estos gobiernos neoliberales? Quedarse con los recursos naturales. La confrontación de Estados Unidos con China y el tercer grupo, el grupo europeo, hace que con un gobierno como el de Trump estén dadas todas las condiciones para avanzar militarmente a controlar América Latina. Como no termina de poder doblegar a Venezuela, entonces avanza sobre el resto de los países que tienen petróleo, que tienen gas, que tienen litio, como es Bolivia, y pensemos nosotros que tenemos Vaca Muerta, uno de los yacimientos geológicos más grandes en cuanto a su capacidad productiva, el segundo en el mundo de gas y el cuarto de petróleo. Y las compañías que vinieron, ¿cuáles han sido? La primera que se sentó con YPF, porque YPF recién renacía de entre la ceniza, con una parte nacional y otra privada, fue Chevron. Y vino Shell, y vino Exxon, y algunas alemanas, y Pan American Energy, que tiene una parte nacional, supuestamente, también tiene a British Petroleum adentro, que es inglesa, y las NOC, que es China, y otras que también son americanas, que son las que prestan los servicios, como Halliburton, Weatherford o Schlumberger, que es mundial. Entonces, ¿cuál es la lógica de las compañías que ingresan buscando oro en Catamarca, buscando plata, buscando agua dulce, como aquí en la Patagonia el señor Lewis y tantos otros? ¿Cuál es la búsqueda? Usar, apropiarse de los recursos o retenerlos. Retenerlos quiere decir transformarlos en sus reservas. Reservas de agua dulce, reservas de minerales necesarios para el desarrollo industrial, sobre todo minerales, lo que se llaman nuevos materiales derivados de algunos minerales como el litio. Y en esa lucha, Estados Unidos contra China encontró que este territorio era fácilmente apropiable, porque hay gobiernos débiles, economías débiles, y es algo que tiene próximo a través del control vía sus grandes compañías. Entonces, uno de los grandes desafíos, por no decir uno de los más grandes que tenemos, es el debate sobre los recursos naturales. Entonces, cuando en la semana salió publicitado de que el gobierno de Río Negro iba a presentar un proyecto oficial para privatizar y vender 5 millones de hectáreas, incluso con los pueblos originarios o los crianceros adentro, cundió, ¿no es cierto?, una especie de ataque de pánico. No se animaron. Creo que lo que está pasando alrededor sirvió para que tuvieran una mínima precaución de esperar otros procesos, otros mecanismos y el gobierno que viene. O sea, la proximidad del gobierno que viene también como que no recomendaba dar semejante paso, pero se intentaba hacerlo. Los conflictos por la tierra en áreas petroleras, en áreas mineras, en áreas turísticas, están a la orden del día en Río Negro y en Neuquén.
porque están los pueblos originarios, las compañías inmobiliarias, las compañías petroleras y gasíferas, que avanzan sobre tierras productivas, ya sea chacras o tierras de crianceros, que tienen además una lógica de vida diferente a la capitalista de la búsqueda de la máxima ganancia, y tienen una institución que es la propiedad comunitaria, que no es la propiedad privada exaltada en las últimas décadas por el neoliberalismo. Hay algunos estudiosos de la economía de la desigualdad, como Thomas Piketty o Bruno Milanovic, que estudian cómo se profundizan los procesos de desigualdad, que dicen que Bruno Milanovic dice que las mayores desigualdades se dan ya adentro de los países, no necesariamente entre, que la mirada ahora es adentro de los países. En cuanto a negar el acceso a los servicios públicos, los tarifazos, ¿verdad? El valor de la tierra urbana, que nadie se puede construir un techo, las tasas de interés, o sea, acceder a un préstamo es imposible. O sea, el dinero, la tierra, el alimento, los servicios básicos inaccesibles transforman a un sistema económico en una cosa para pocos, porque los demás quedan excluidos de ser agentes económicos para consumir. No pueden comprar tierra, no pueden sacar crédito, no pueden comprar bienes durables, porque para comprar, no sé, un vehículo hay que comprar en 84 cuotas, hay que tener un crédito, hay que tener un ingreso estable, hay que tener un empleo registrado, olvídenlo. Entonces se generan como una convivencia entre mundos de economías informales, sociedades informales, donde el Estado se retira y entra el delito, entra la mafia. Esto es las favelas de Brasil, pero también tantos lugares nuestros y de los países vecinos. Porque donde se retira el Estado, que prestaba servicios, y la seguridad social, aparece el delito con una convivencia entre la necesidad de los más pobres y las ofertas que hacen. Esto es lo que no... Después se discute si la Villa 21, si la 1114, si qué vino primero, si el delito, si la droga, la pobreza, la indigencia, y que Pichetto quiere volarlos por el aire. No buscan la causa, es la descripción positivista de una situación. O se enoja Tortorielo por la nueva toma y no termina de resolver meses y meses para arreglar la cuestión de la expropiación de las tierras en Barrio Obrero y todos los demás, ¿no? La vergüenza. Va a llegar al último día sin haberlo resuelto, esa es mi hipótesis. Entonces, estamos amenazados por la desigualdad. Thomas Piketty dice que la desigualdad adopta en los tiempos actuales no solo la forma de desigualdad de ingreso, o sea, la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan, que cada vez es más grande, y que Evo redujo tanto los indicadores que vimos los últimos días, todos los indicadores sociales y económicos durante los años del gobierno de Morales, sino que además la desigualdad se manifiesta de manera patrimonial. En el mundo, los cada vez más ricos tienen cada vez más, no solo dinero, sino propiedades. Por ejemplo, urbanas, en las mejores ciudades del mundo, o rurales. Es una desigualdad que toma una forma patrimonial, casi como de la época de la aristocracia anterior a la Revolución Francesa. Estas son las cúpulas de las pirámides de ingresos y de riqueza en el mundo y en los países más ricos y en los países intermedios, donde un grupo de familias tiene cada vez más a costa de todos los demás. Hay un problema en nuestros países, en nuestras regiones y nuestras provincias, que es la falta de construcción de información para que podamos leer esto. Falta que los estados investiguen la auténtica distribución de la riqueza. Porque, claro, hay mucha cosa hecha con testaferros, con sociedades fantasmas, con sociedades en Bahamas, con propiedades hechas
en sociedades fantasmas. Y entonces son vehículos de la multiplicación de la desigualdad. Y acá lo vemos en este intento de vender los 5 millones de hectáreas, 20% prácticamente del territorio rionegrino, con el avance que pretendieron en la época de Sáenz con los chinos ahí en el Valle Medio, en la zona de Colonia Josefa y demás. Y hay que estar alerta, porque mientras nuestros productores retroceden, estos señores pueden venir con moneda extranjera y hacer uso de reservas de tierra y de agua y de subsuelo para el futuro. Nos hipotecan en manos extranjeras. La Patagonia está vista como una reserva de recursos naturales. Y en este mundo de economía financiarizada, donde lo que pesa son las bolsas, una empresa se cotiza más en bolsa toda vez que despide personal. Las grandes corporaciones mejoran el valor de sus acciones en la medida en que reducen personal, porque bajan los costos de estructura laboral. Su estrategia es adelgazar las empresas y tercerizar a otras para tener menos personal, menos estructura, y entonces suben las acciones. Esa lógica está presente en las compañías que vienen a vaca muerta. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso la famosa adenda de enero de 2017, echar al personal porque había bajado supuestamente, claro, había bajado el precio del barril a nivel internacional, echar 2.000 trabajadores y después tomar 1.800, pero ya con otro régimen laboral, con otra jornada, con otro diagrama de días de trabajo y días de descanso, sin pagar las horas taxi, aumentando las horas de trabajo aunque haya viento persistente en altura, el trabajo nocturno, bueno, todo lo que la adenda famosa y el achicamiento de los equipos de trabajo en el campo, en las perforaciones, en los yacimientos, que hace que cada uno tenga que trabajar más que antes porque se achica el grupo de trabajo.